Y a partir de cuándo, no sé si lo sepan, sino que de pronto ahorita lo vamos a aclarar, a partir de cuándo pudiese ser viable un proceso de fecundación en una mujer. Desde la pubertad, desde la primera menstruación. Pero digámoslo así, del ciclo mensual o menstrual a partir del día 14, ¿no? A partir del día 14, porque ¿qué ocurre el día 14? Se produce la ovulación. Entonces, teóricamente, no quiere decir que no se pueda el día 13, porque dependiendo de las variantes que pueden surgir dentro del proceso de ovulación. Pero entonces, sería a partir de la mitad del ciclo ovárico que pudiese empezarse a hablar de embriología o de la primera semana de gestación, puesto que es a partir de allí que se puede dar, o es más viable, la realización de la fecundación. Entonces, revisemos ese ciclo ovárico, ¿en qué consiste? Cada ciclo ovárico, aproximadamente todos los meses, entre 15 o 20 folículos primarios empiezan a ser estimulados por esta hormona folículo estimulante, FSH, que es una hormona hipofisiaria. ¿Listo? Es una hormona hipofisiaria. Y como su nombre lo dice, lo que hace es estimular esos folículos. Algunos tienen más receptores para esta hormona que otros. Entonces, por lo tanto, son los que más ventaja le toman a otros, porque se supone que solo uno es el que a la postre va a tener la posibilidad, gracias al influjo de los receptores de la LH, a que tiene suficiente cantidad de receptores para LH, producir la fecundación. Solo uno se madura y se libera, y los demás obviamente se atrofian, formando lo que se denomina un folículo atrezo. ¿Listo? La FSH y el factor de diferenciación de crecimiento tipo 9 son los que estimulan las células de la granulosa. Recordemos que ya este folículo primario, esta capa de células cuboides estratificadas, se convertían en células de la granulosa, luego una era la teca interna y luego la teca externa. Bien, las células de la teca interna tienen como característica sintetizar andrógenos, androstenediona y testosterona, mientras que las células de la granulosa convierten estos andrógenos en estrógenos. ¿Listo? Entonces vamos a tener obviamente producción de testosterona a nivel de las células de la teca interna, pero esta inmediatamente es convertida a estrona y a 17 beta estradiol por parte de las células de la granulosa. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la función de estos estrógenos? En primer lugar, empezar a generar un efecto sobre el endometrio, porque esto que estamos hablando de que son los fenómenos que están ocurriendo en el ovario, esos fenómenos traen consecuencias a nivel del endometrio y a nivel de la mucosa vaginal. Entonces, es una relación, por eso hablamos de ciclo ovárico, ciclo endometrial y ciclo vaginal incluso. Van a permitir el adelgazamiento del moco cervical y van a estimular a la hipófisis para que produzca la hormona luteinizante a mitad del ciclo. Entonces, esa es la utilidad o esa es la razón por la cual se empiezan a producir estos estrógenos, para que se produzcan estos efectos. A la mitad del ciclo, más o menos hacia el día 14, gracias al estímulo que generaron estos estrógenos sobre la hipófisis genera o aumenta, no es que haya un pico o no es que no se produzca LH antes del día 14, simplemente que sus producciones son sumamente bajas. Se aumenta gradualmente y el máximo pico de producción de la hormona luteinizante llega hacia el día 14, es decir, hacia la mitad del ciclo. ¿Cuáles son los efectos de este pico de LH? Así como vimos los efectos de estos estrógenos, los efectos del LH es elevar las concentraciones de este factor promotor para madurar los ovocitos. Y como dijimos, y ya lo mencionamos en la clase pasada, termina la meiosis 1. El pico de LH se encarga de garantizar que se termine la meiosis 1. ¿Te recuerdas desde dónde viene? Desde antes de nacimiento. Quedaron en ese diploteno, en esa metafase de la primera división meiótica. Y
empieza a estimular la producción de progesterona. ¿Por parte de quién? Por parte del estroma folicular. Tan pronto ese ovocito es liberado, es lanzado desde ese folículo secundario, folículo de Graf, inmediatamente ese folículo de Graf se convierte en el principal productor de progesterona. ¿Para qué se produce esa progesterona? Para garantizar que el endometrio sea viable durante aproximadamente los segundos 14 días del ciclo. ¿Listo? Si no hay fecundación, inmediatamente ese estroma empieza a decaer, ese folículo o cuerpo lúteo se empieza a convertir en cuerpo albícar y las cantidades de progesterona empiezan a bajar. Y al bajar las cantidades de progesterona, inmediatamente se desprende la capa funcional del útero, que es el endometrio, e induce la rotura del folículo y la ovulación. ¿Listo? Efecto de los estrógenos, efecto de la LH. Aquí tenemos esta laminita que nos muestra la función que tiene la FSH, ambas son, y la LH, ambas son hormonas hipofisiarias, y como ustedes se pueden dar cuenta, la LH estimula las células de la teca para que produzcan andrógenos, y estos rápidamente sean transformados en las células de la granulosa en estrógenos. Aquí vemos en este lado el comportamiento que va a tener ese ovocito a medida que va transcurriendo desde el primer día del ciclo ovárico hasta el día 28. Vemos que FSH tiene mayor preponderancia de acción en la primera parte del ciclo, como su nombre lo dice, está preparando, está estimulando, le dice su nombre, folículo estimulante. Pero como les decía, también se produce LH, pero en mínimas cantidades. Ustedes ven que aquí la flecha también menciona que se produce LH acá. Pero como vamos a ver ahorita en la curva, sus cantidades son bastante pequeñas. Esta FSH que dijimos, mire, producir andrógenos para que luego se conviertan en estrógenos. Y esta mayor cantidad de estrógenos estimulan a la hipófisis para que produzca a mitad del ciclo una mayor producción, un pico en la producción de esta hormona luteinizante, que es la responsable entonces de que el folículo se rompa y expulse ese ovocito secundario. ¿Listo? Ya cuando se produce la ovulación, aquí vemos, mire, este folículo secundario, por la acción de la LH, expulsa su ovocito y él se transforma en lo que se reconoce como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es, gracias al influjo también que sigue presentándose de la LH, el principal productor de progesterona para mantener viable ese endometrio durante la segunda parte del ciclo. Aquí lo tenemos, de pronto se acuerdan de esta laminita. Esto es en figurita de lo que está ocurriendo aquí en el ovario. ¿Listo? Desde el folículo primordial, folículo primario, aquí hay una subdivisión que es el folículo preantral, ya este es un folículo antral y finalmente este es un folículo secundario, folículo de Graf completamente maduro. Vemos cómo en la mitad del ciclo se ovula, esto queda en las fimbrias de las trompas y luego ese mismo folículo se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que si no hay fecundación pues entonces se atrofia. Ahora bien, en esta lámina están representados desde el día 0, desde el primer día de la menstruación, hasta el día 28. De pronto acá, compañeros, si no alcanza a ver bien, aquí hay una silla para que pueda ver mejor la gráfica. Bien, entonces miremos, esta lámina lo que nos hace es mostrar el paralelo entre lo que está ocurriendo a nivel del ovario. Aquí lo vemos, esto que está aquí representado en el ovario, ¿no? Aquí lo tienen también. ¿Lo ven? Un folículo primordial, folículos primarios, folículos en maduración, la ovulación, cuerpo lúteo y cuerpo ya albicans o cuerpo lúteo abierto. El comportamiento que se va dando de las hormonas hipofisiarias, el comportamiento que se va dando de las hormonas ováricas, estrógeno y progesterona, y el comportamiento que se presenta en la capa endometrial. ¿Listo? Aquí también hay una partecita en donde muestran cómo
la temperatura basal en la mujer se eleva a medio grado centígrado a partir del momento de la ovulación. E incluso antes era utilizado como método anticonceptivo o método para identificar el periodo fértil de la mujer, pero obviamente su validez o su precisión es bastante baja. Entonces, ¿qué observamos? Que en estos primeros 14 días del ciclo, miren, los primeros 4 o 5 días es la menstruación, es el desprendimiento del endometrio. Ese endometrio, como ya se ha quitado o se ha desprendido, la capa funcional debe empezar a recuperarse. Entonces empieza, y ¿quién se encarga de recuperar ese endometrio que se expulsa durante la menstruación? Aquí vemos que son los estrógenos, las principales hormonas ováricas producidas en la primera parte del ciclo. Y vemos cómo la progesterona realmente, aunque se está produciendo, es mínima, muy pequeña. Y empieza a aumentar nuevamente ese endometrio que se expulsó. ¿Y quién es el responsable de eso? Dijimos, miren, aquí vemos que la principal hormona o la que más se eleva durante la primera fase de ese ciclo ovárico es la hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante, como ustedes pueden ver, es esta moradita, cuyo valor pues, son sumamente bajos, pero igual como veíamos en la lámina anterior, también se está produciendo. Llegamos al día 14 y vemos que el máximo pico de estrógenos, veíamos en la lámina anterior, estimulaba a la hipófisis para que aumentara esa producción de LH. Y en el día 14 observamos que hay un pico no solamente de LH, sino también de FSH. El estímulo de los estrógenos es que se aumente la producción de estas dos hormonas. Y esto trae como consecuencia entonces la ovulación. Pausada la ovulación, vemos que luego sigue la fase secretora, que es la segunda fase, los últimos 14 días, o fase lútea. La primera es la fase proliferativa o fase folicular. Proliferativa porque está proliferando más endometrio, está ganando otra vez su grosor. Entonces, fase proliferativa o fase folicular y fase lútea, en donde vemos que la principal hormona que protagoniza esa segunda parte es la progesterona. ¿Producida por quién? Por el cuerpo lúteo. Pero vemos que esa progesterona efectivamente se aumenta en ese segundo parte del ciclo, en la segunda mitad del ciclo, pero ya para el final del día 28 cae. Y vemos que los estrógenos ya no tienen una mayor protagonismo en la segunda parte del ciclo, es más la progesterona. Hacia el día 28, si no hubo fecundación, la progesterona cae, ya este cuerpo lúteo no es capaz de producir suficiente hormona progesterona, entonces al bajarse los niveles de progesterona y de estrógenos, nuevamente se presenta el siguiente ciclo menstrual. Y así sucesivamente. ¿Queda claro ese pedacito? Muy sencillito, que usted ya lo conoce. ¿Listo? Aquí vemos cómo días antes u horas antes de la ovulación, las fibrias empiezan, las fibrias son estas estructuras que están ubicadas aquí en la ampolla o en el ámpula de la trompa de falopio. ¿Listo? Ellas empiezan a ejercer, al parecer también la LH estaría participando, y ese pico de folículo estimulante, en que ellas empiecen a adquirir como un movimiento de estas fibrias para que cuando caiga el ovocito lo empiece a dirigir hacia la parte interna y caiga aquí al endometrio y no caiga a cavidad abdominal, que sería la causa de embarazos ectópicos o embarazos abdominales. ¿Listo? Bien. Como les mencionaba, si no hay fecundación, usualmente ya en 9 días, es decir, si colocamos 9 días a partir del día 14, sería el día 21 aproximadamente aquí, vemos que ya la progesterona empieza a descender. Y entonces ese cuerpo lúteo empieza a transformarse en cuerpo albicans, los niveles de progesterona disminuyen y se desprende el endometrio. ¿Qué ocurre entonces cuando hay fecundación? ¿Qué es lo que impide que entonces el endometrio en condiciones normales, porque
porque los embarazos, en los abortos espontáneos, por eso no se da. Pero en condiciones normales, lo que impide que ese endometrio se desprenda, porque ya no hay suficiente progesterona producida por el cuerpo lúteo, es la implantación. Si hubo fecundación, usualmente en 7 días, entre 6 a 7 días, es decir, más o menos hacia el día 21 o 22, este ovocito que fue fecundado acá llega y viaja por la trompa y se implanta en el endometrio. Y al implantarse en el endometrio, él, dentro de su transformación, que ya la veremos más adelante, va a formar un conglomerado de células que se denomina trofoblasto. Trofoblasto. Ese trofoblasto posteriormente se va a diferenciar en una parte que es bien diferenciada en cuanto a la límite celular, que se denomina citotrofoblasto, y una que es más como lo que ustedes conocen muy bien en histología, lo que es un sincitio, es decir, una gran cantidad de células, pero cuya división celular no es tan palpable. Pareciese una gran masa con múltiples núcleos, núcleos, sí. A eso se denomina sincitio trofoblasto. Esa sincitio trofoblasto, que va a ser la parte más externa de lo que a futuro miraremos que es el corio, va a empezar a producir una hormona que recibe el nombre de la hormona gonadotrofina coriónica. ¿Listo? Que esa es la que usualmente se mide para hacer los diagnósticos de embarazo. Los diagnósticos de embarazo es medir la cantidad de gonadotrofina coriónica en sangre. ¿Y cuál es el objetivo de esa producción de gonadotrofina coriónica? Ella es la que va a actuar, como está en sangre, va a actuar sobre el cuerpo lúteo, impidiendo que se degenere, impidiendo que se transforme en cuerpo albicans. Y si impide que se transforme en cuerpo albicans, ¿cuál es la función que dijimos que tenía el cuerpo lúteo? Producir progesterona. Y si hay buenos o adecuados niveles de progesterona, ¿qué ocurre con el endometrio? Pues no se desprende. Y al no desprenderse, pues fácilmente lo que se acaba de implantar puede desarrollarse correctamente. ¿Listo? Bien. La fecundación, entonces, ese es básicamente como las dos partes del ciclo que nosotros debemos realizar. La fecundación, pues, es la unión de los dos gametos, ocurre en la zona ampular de la trompa de Falopio, ya vimos, y usualmente solo el 1% de los espermatozoides que se depositan en el saco vaginal alcanzan a cruzar el cuello uterino y llegar hacia o hasta esa ampolla para producir la fecundación. Habíamos visto la clase anterior que el espermatozoide ya estaba listo. Era primero el espermátide y luego pasaba a espermatozoide. No sé si se acuerdan cuál era el nombre por el cual la espermátide se convertía en espermatozoide. ¿Cómo? Espermiogénesis o espermioteliosis. ¿Listo? También era otro nombre que teníamos, que era ya coger la formita que nosotros tenemos. Pero a pesar de que esa es la forma ya madura del espermatozoide, él todavía no tiene logradas o alcanzadas todas sus capacidades fecundativas y requiere entonces pasar por un proceso de capacitación que se da básicamente en el epitelio de la vagina y de la trompa. ¿Listo? ¿En qué consiste ese proceso de capacitación? En eliminar, como se puede dar cuenta ahí, glicoproteínas, plasma, semen y demás que están rodeando el acrosoma y que de una u otra manera pueden impedir que la reacción acrosómica se llegue a llevar o se lleve a cabo de la mejor manera. Cuando se produce la unión del espermatozoide con el ovocito que acaba de ser expulsado, que acaba de ser ovulado, entonces eso recibe el nombre de reacción acrosómica. ¿Y cuál es la reacción acrosómica? Pues que el acrosoma, como su nombre lo dice, libera las enzimas que tiene contenidas, cuya función va a ser
cruzar la zona pelúcida principalmente para poder llegar, y la corona radiada para poder llegar a generar la, digámoslo así, la unión del pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino. Entonces las fases de la fecundación las pudiésemos resumir en romper o atravesar la corona radiada, luego la zona pelúcida y finalmente la fusión de las membranas celulares entre el espermatozoide y el ovocito para ahora sí formar una nueva célula con un número diploide, recuerden, de cromosomas, que eso ya constituye pues, un nuevo individuo. Entonces aquí lo tenemos, esta lámina la encuentran ahí en su texto. Aquí ya este espermatozoide ha sufrido la capacitación, ha retirado cualquier cantidad de glicoproteínas y restos de semen que pueda tener. La primera fase es romper la corona radiada, que es toda esta parte o esta zona que está envolviendo al ovocito o a la zona pelúcida, que tiene gran cantidad de glicoproteínas. Atravesando esto, inmediatamente se une él a la zona pelúcida, ¿listo? Y aquí vemos cómo la unión o el rompimiento de esa zona pelúcida me dice el ovocito secundario en segunda división meiótica termina su proceso de finalización, porque eso ya lo había mencionado, la segunda división meiótica terminaba cuando se producía esta fecundación. ¿Y cuál es el objetivo? Pues producir la célula hija o el pronúcleo femenino y el segundo corpúsculo polar. Y la tercera fase se fusionan las dos membranas. Aquí esto va a dar origen al pronúcleo masculino, al pronúcleo femenino. 23 cromosomas acá y 23 cromosomas acá se van a fusionar y van a generar una célula con 46. Bien. Aquí les resalto la reacción cortical o los tres fenómenos, digámoslo así, que ocurren cuando el espermatozoide se fusiona con el ovocito, que es la reacción cortical o la reacción de zona, que es lo que garantiza que no tengamos polispermia, es decir, que solamente un ovocito sea fecundado por un solo espermatozoide. Esa reacción de zona trae como consecuencia que la membrana del ovocito se vuelve impermeable a cualquier otro espermatozoide. Se reinicia la meiosis 2 del ovocito y se termina. Se produce el segundo corpúsculo polar y se genera el pronúcleo femenino. E inmediatamente se inicia lo que nosotros denominamos la embriogénesis. Es decir, a partir de acá ya no se habla de ovocito, ya no se habla de espermatozoide, sino que se habla de un embrión. El embrión va a ir hasta la 8ª semana de gestación, a partir de la cual pues ya lo llamaremos feto, porque empieza el periodo fetal. Resultados de la fecundación entonces: se recupera el número diploide de cromosomas, 23 y 23. Se determina el sexo del nuevo individuo, dependiendo de la carga cromosómica que traiga cada uno de los, sobre todo el espermatozoide, si aporta el X o si aporta el Y, pues se generará un femenino o un masculino, y se inicia este proceso que recibe el nombre de segmentación. Después de que ya se genera la fecundación y esta célula se denomina un embrión, este embrión tiene que empezar a multiplicarse, y el periodo ya por divisiones mitóticas, y ese periodo, ese proceso de multiplicación de células recibe el nombre de segmentación. Entonces ahí tenemos esta laminita que nos muestra cómo la segunda división ya en maduración se terminó y se generó el pronúcleo femenino. Aquí quedó los corpúsculos polares y aquí se genera, esto pierde completamente toda, se libera por completa la carga cromosómica del espermatozoide y se genera el pronúcleo masculino. Ya se fusionan y ya entonces obtenemos una célula diploide que ya por divisiones mitóticas, como ustedes pueden darse cuenta, empieza a generar células hijas con la misma cantidad de cromosomas, que serían 46 cromosomas. El proceso de segmentación, dígame, Isabel.
Ese tema de cuando el hombre proporciona el X o el Y, ¿es totalmente al azar? Sí. ¿O puede tener algo que ver con otros? No, o sea, como decía el doctor Guevara, más que todo el destino, ¿no? Cuando le preguntamos por qué andábamos a hacer en el examen, más que todo el destino. Sí, no hay, digámoslo así, establecido a ciencia cierta si se debe aportar el X. Lo que sí el que determina el sexo, pues sí es el espermatozoide, porque él sí puede dar un aporte o de X o de Y, aunque solamente aportará el X. Pero que si existe una proporción o una probabilidad establecida para que se aporte el X la mitad de las veces, por decir algo, o la mitad de las veces el Y, pues no hay todavía es una regla o una ley que nos pueda garantizar que así sea. Por eso podemos encontrar a veces familias donde son todas mujeres o todos hombres, qué sé yo. No hay poder decir, no, es que la mitad de mis hijos van a salir hombres y la mitad de mis hijos van a ser mujeres. No hay manera de poder garantizar. Señor. Sí, es que lo único que sí está preestablecido son que a veces una enfermedad se comparte el hombre o Ah, claro, es correcto. Bien. Entonces, aquí vemos el proceso de segmentación. Y como les mencionaba, el proceso de segmentación hace referencia o hacemos mención a que es el proceso a partir del cual ese embrión o esa nueva célula empieza a replicarse por diferentes divisiones mitóticas para formar nuevas células. Y las nuevas células, pues estos se van dividiendo de a 2, de 2, 4, 8, así sucesivamente, 16. Estas células reciben el nombre de blastómeras. Las células que surgen de las primeras divisiones mitóticas después de la fecundación y que obviamente corresponden al proceso de segmentación reciben el nombre de blastómeras. Y dependiendo del número de células que se están formando, pues reciben cierto nombre. Por ejemplo, hacia el tercer día después de la fecundación, se estima que ese embrión que acabó de conformarse está conformado por 16 células. ¿Listo? Y cuando ese embrión está conformado por 16 células, recibe el nombre de módula, que parece eso, una morita. ¿Ve? Luego, después del proceso de seguirse dividiendo a 32, a 64, así sucesivamente, esa módula o ese embrión empieza a generar dos tipos de células o dos líneas celulares bien establecidas. Uno que se denomina la masa celular interna, que como su nombre lo dice, va a quedar hacia la parte más profunda de esta módula, ahorita la vamos a ver, y la masa celular externa, que como su nombre lo dice, va a quedar más hacia la periferia. La masa celular interna es la que va a dar origen a todos los tejidos corporales, es decir, a las tres capas germinativas. Ya ustedes conocen dos capas germinativas, creo. ¿Se acuerdan? El epiblasto y el hipoblasto, que a la postre terminarán siendo ectodermo y endodermo. Y nos queda faltando una tercera capita, que se forma en la tercera semana, que es el mesodermo. ¿Listo? De esas tres capas es donde salen todos los tejidos. Y es la capa celular interna. La capa celular externa, miren, me dice, forma el trofoblasto, que ya se los había mencionado hace unos minutos atrás, que también se va a diferenciar en lo que es citotrofoblasto hacia la parte más interna y sincititrofoblasto hacia la parte más externa. ¿Y qué dijimos que producía el sincititrofoblasto? Exactamente, la gonadotropina coriónica humana, que era el que iba a impedir que el cuerpo lúteo se degenerara y siguiera produciendo progesterona. Muy bien, excelente. Entonces aquí lo vemos. Esa módula, ¿cuántas células tiene la módula? 16, más o menos. Tengo que estar bien desocupado para andar contando las páginas, pero bueno, ya las contaron. Entra al útero y lo primero que hace ya implantarse
Y como les decía, al momento de la implantación, hablábamos nosotros de que se formaban dos líneas celulares, una masa celular interna y una masa celular externa. Masa celular interna que va a originar los tejidos del cuerpo y una masa celular externa que va a originar trofoblasto o a la placenta. Pero adicionalmente se observa que ese embrión en el proceso de división celular, en todas las células ya que van a ir a mucho más de 16, por supuesto, se empieza a generar una cavidad, un quiste, una cavidad en la cual se empiezan a acumular picos. Ese quiste o esa cavidad recibe el nombre de blastocele. Blastocele. Es este y es este. Y entonces, como recibe el nombre de blastocele, ya esta mórula o este embrión en estadio de mórula recibe el nombre entonces es de blastocisto, porque tiene un blastocele. Y cele, recuerden que es un saco, ¿listo? Una dilatación. Masa celular interna, que también, como vemos, da origen a los tejidos, recibe el nombre de embrioblasto. Y la masa celular externa, que ya dijimos, recibe el nombre de trofoblasto. Entonces, ya esta estructura, aquí la vemos, esta es la capa del endometrio, este es el epitelio uterino, ya la vemos aquí completamente anclada, iniciando ese proceso de implantación. Ya la zona pelúcida de este embrión ha desaparecido y lo que hay es en estas zonas o en estas células de la masa celular externa, que son las que van a conformar el trofoblasto, la presencia de unas proteínas de anclaje que reciben el nombre de la L-selectina y son las que se encargan de permitir la primera comunicación entre este tejido del embrioblasto o del blastocele, perdón, o del blastocisto mejor, con el epitelio uterino. Y como dijimos que esta sinciclo, que es esta parte externa que están viendo acá, mire que la cambian de color un poquitico con un verde más claro, este verde más oscuro. Esta parte del sinciclo trofoblasto empieza a producir la gonadotrofina coriónica para cumplir las funciones de evitar la invaginación o el atrofia del cuerpo. Bien. Las dos células, el embrioblasto, que es la capa celular interna, donde van a salir los tejidos, aquí la vemos, que es la masa celular interna, y esta verde clarita es la masa celular externa o trofoblasto. Aquí, en este lado, esa masa celular interna, gracias a la acción de ciertos factores de crecimiento fibroblástico, se logra diferenciar en dos capitas, una azulita y una amarillita. La azulita recibe el nombre de epiblasto. Mira acá, es esta, azul. Miren, epiblasto. Y la amarillita recibe el nombre de hipoblasto. Ya las conocemos. Mire que esto ya se parece mucho a la primera clase que vimos. ¿Sí o no? ¿Qué nos faltaría aquí? Esto es el blastocele se convierte en saco vitelino. Recuerde que las células del epiblasto migraban hacia la pared del saco vitelino. Nos falta aquí ahora una cavidad, que dijimos que era la cavidad amniótica. Esa ya se va a formar ahorita en la segunda semana. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí este cúmulo de células diferenciadas en lo que va a ser el epiblasto y lo que va a ser el hipoblasto, que son estas amarillitas. Dentro del hipoblasto, óigame bien, parte de esas células empiezan, aquí las tienen marcadas de color rojo, empieza un proceso de diferenciación celular que es lo que va a dar origen a una estructura embriológica que recibe el nombre de endodermo visceral anterior. Miren, ya aquí nos están dañando el final de la película. Ya sabemos que este hipoblasto en qué se va a convertir. ¿Esto? Y esta parte queda ubicada en esta zona, recibe el nombre de endodermo visceral anterior. ¿Y cuál es la utilidad o cuál es la importancia de este endodermo visceral anterior? Que es allí
donde se va a empezar a generar las estructuras y el desarrollo de todos los tejidos que van a corresponder al extremo cefálico de ese embrión. Entonces mire que ya aquí ya tenemos una orientación de este nuevo ser, que es el extremo cefálico, y al otro lado entonces ¿qué quedará? El extremo caudal. ¿Listo? Listo. Aquí, para terminar esta partecita, recordemos que el útero está formado por estas tres estructuras. Desde el punto de vista embriológico y para el ciclo endometrial, pues hacemos referencia al endometrio, que es como el funcional. El resto es la parte muscular y la parte serosa, que es la que lo recubre en su parte externa. Y durante el ciclo menstrual, el endometrio cursa por estas tres fases: la folicular, ¿listo? O proliferativa, que les decía que eran los primeros 14 días. Luego viene la ovulación, tipo de LH, que aquí la tenemos, la fase folicular o proliferativa, estos primeros 14 días, ¿listo? Aquí vemos otra vez la misma gráfica que acabamos de ver hace unos minutos. La segunda fase, que es la fase lútea o fase secretora, ese endometrio se vuelve mucho más congestivo, los vasos sanguíneos se vuelven mucho más tortuosos. Y finalmente una tercera fase, que es la fase menstrual. A veces en algunos textos no incluyen la fase menstrual como fase del proceso del ciclo uterino, pero también es necesario mencionar. ¿Listo? En resumidas cuentas, estos son los fenómenos que ocurren finalizada la primera semana de gestación. ¿Que son qué? Partimos de acá del día 1, arranca pues siempre y cuando haya fecundación. Si no hay fecundación no podemos empezar a hacer cuentas de ninguna clase. Y vemos cómo a medida que van pasando las horas y los días, ese embrión empieza a desplazarse hasta que, como decíamos, más o menos hacia el tercer día, hacia el tercer día se convirtió en mórula, ¿listo? Y ya más o menos hacia los 4 días, 5 días, vemos que ya esta mórula, ¿esta qué estructura es? ¿Cómo se llama esta estructura? Blastocisto o blastocisto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una estructura que tiene una cavidad quística, tiene un blastocele. Y como les decía, hacia el 6.º día más o menos se implanta. Aquí ya podemos ver un blastocisto con una capa celular interna y la capa celular externa con el sincito tromboblasto para producir la gonadotropina coriónica humana. ¿Listo? ¿Preguntas?